Uriol Tarrasón, que dirige y ha adaptado El enemigo del pueblo de Ibsen, ¿no? Sí. ¿De qué sirve la razón si no se tiene el poder? Es una pregunta bastante potente que genera el personaje, el malo de la película, digamos, ¿no? Y que hace que realmente, como espectador, te obligues a darle vueltas. Todo el mundo la gente sabe el teatro con esa frase, ¿no? Sí, la razón si no tienes el poder. La razón, en teoría, sirve porque es lo único que existe, realmente, ¿no? La verdad es la verdad, que es un poco lo que le discute el hermano. Stockman dice, tú te has leído el informe y sabes que tengo razón, o sea, esto es verdad. ¿De qué sirve la verdad si no tienes el poder? Esa es la trampa de la sociedad donde nos hemos metido, ¿no? De este mundo, que es un poco lo que criticaba Ibsen, ¿no? Cuestiona mucho los valores morales de nuestros tiempos, de los nuestros, aunque Sí, él lo sí. hacía hace 100 años. ¿Y sirve? Sirve. Es que yo siempre pienso que es curioso, ¿eh? Yo pienso que la mentira, normalmente se cree más fácilmente que la verdad. Y eso es una cosa. Hay una frase en la obra que es mía, porque como yo hice la adaptación, pues a veces. Entonces hemos hecho en la obra una presentación por actos, acto primero, acto segundo, y entonces hay un momento que dice acto segundo de cómo la verdad necesita cimientos más fuertes que cualquier mentira. Y yo realmente creo que es eso es así. Cuando tú mientes, no te preocupa mucho que los otros te crean. Cuando tú dices la verdad, insistes mucho para que te crean. Y eso es una cosa que se me ha sorprendido. Que es verdad, que te lo juro, que es verdad, tío. Es decir, ¿por qué insistimos tanto? Si es verdad, no deberíamos insistir tanto. Es un poquito lo que pasa en esta obra. ¿De qué sirve la razón? Es la verdad. ¿Cómo surge esta aventura, esta adaptación, esta aventura teatral con las Antonietas? Sí, son Antonietas. Sí. Muy bien, porque hay gente que dice Antonetes y de todo. Antonietas, como Antonieta en castellano, lo Sí, mismo. Lo que sí. pasa es que se escribe con E porque es en catalán. Bueno, somos una compañía que llevamos ya 6 años. De hecho, el día 28 de este mes estrenamos el primer espectáculo hace 6 años. O sea, llevamos ya 6, ahora estamos preparando el 7.º espectáculo. Y antes de hacer este espectáculo hicimos Mucho ruido y pocas nueces, una comedia muy divertida. Y yo me apetecía hacer algo, con cambiar de registro, o sea, no estar siempre en la comedia o el drama. Entonces me gusta cambiar. Leí este texto, me impresionó la escena concretamente del acto cuarto de la asamblea de Stockman, que dice verdades como un puño, incómodas, muy incómodas para su época y muy incómodas para la nuestra, y leí eso y tenía la sensación de estar leyendo los Sex Pistols. Era impresionante, ¿no? Pensé, este tío se ha avanzado mucho. Y no sé, me pareció que era el momento para hacerla. Nosotros teníamos hace 2 años, creo que es todavía más adecuada y actual, ¿no? Y hoy que hace 2 años, con Sí. toda la convulsión, ¿no?, que se está generando, y más ahora que estamos antes de las elecciones, Sí. como la obra. O sea, que es una obra que llevamos 2 años de gira y va a seguir porque nos están saliendo bolos. Y la verdad es que es flipante, ¿no? Porque te das cuenta de que el teatro a veces sirve, ¿no? Y igual que dices de que sirve la razón, si no tienes el poder, pues a veces te preguntas de qué sirve el teatro. Pues mira de esto, ¿no? 2 años y con críticas fabulosas. ¿Os esperabais? Es que nunca lo sabes, todo proyecto es como un melón, ¿no? Que lo abres y ya sabes lo que hay dentro. Pero la verdad es que yo, mientras ensayaba, yo me acuerdo que les decía, los actores tenían dudas, a veces, ¿no? Que siempre tienes dudas, porque claro, estás ensayando, seguro, no sé qué. Y claro, no deja de ser un texto muy, muy potente con unos personajes supuestamente mayores. Los personajes de Ibsen tienen 60 años, nosotros lo hacemos con actores de 30 y pico. Entonces, con la adaptación todo encaja perfectamente, ¿no? Pero, porque claro, es un alcalde, un científico, pues lo normal es que tenga 30 y pico, 40 años, pero bueno, claro, estamos hablando de una obra de 1880 donde lo normal es que los puestos importantes, los cargos importantes los tuviera gente de 60 años, por ahí, ¿no? Entonces, ellos tenían mucho miedo, decían, seguro, seguro, y yo les decía, no lo sé, tíos, yo en el ensayo tengo la sensación de ser más inteligente cuando os escucho, porque habláis muy bien, o sea, decís cosas que cada vez que las escucho digo, está muy bien esto. Entonces, nunca sabes lo que va a pasar y nunca te esperas que los elogios, siempre te esperas lo contrario, con lo cual cuando son muchos elogios te sorprende, ¿no? Pero la verdad es que tampoco no me sorprende en el sentido de que yo veía esos ensayos y decías que cualquier persona con un poco de empatía emocional y
incomodidad en este movimiento social que vivimos, tiene que empatizar con esta obra. Algo que habéis hecho es involucrar desde antes de la función al espectador con esos cócteles. Yo no sé si de vosotros ha partido la idea de que el escenario sea rodee, es decir, Sí, el patio de tres butacas gradas. rodea. Sí. No, esto es el teatro que hay aquí. Nosotros esta función, como llevamos ya 80 y pico funciones, pues claro, la hemos hecho en todo tipo de teatros. La hemos hecho en salas pequeñísimas, la hemos hecho en una sala casi como esta, y la hemos hecho para 850 personas en un teatro de 17 metros de boca, o sea, impresionante, eso que íbamos con micrófonos. O sea, que hemos hecho todo tipo de, de espacios, no sé, la obra tira, aguanta lo que le echen. Porque es que en el acto de la asamblea, Es perfecto aquí. no, sí, sí, por eso te comentaba, que es que conseguís incluso que hasta el público en un momento dado pues salte defendiendo a... Sí, sí, sí. Eso Sí, es... eso sí que está un poco buscado y eso pasa, de hecho te diré, en Barcelona que la sala era más larga, era a una grada, era la italiana de toda la vida, pero con 15 filas de fondo, de profundidad, de público que había más o menos lo mismo, pero era mucho más fondo. Entonces, aún había más ruido de público, porque el público estaba más escondido. Ajá, ¿Sabes? Aquí está más presente, está tan presente que le toca un poco la luz, se ven, pues yo estoy aquí sentado y tengo gente delante, entonces es más tímido. Y en Barcelona, ah, claro, claro, como había gente que está realmente en la oscuridad, porque hay, no sé, claro. había 30 metros hasta el escenario, y la gente hablaba más, bueno, se entregaba más, provocaba más, pero bueno, eso está buscado pero no está esperado. O sea, Sí, nosotros intentamos que eso pase, pero no sabemos que puede no pasar. Una de las notas que les dije los primeros días, dije, no lo busquéis. O sea, si pasa, lo recogemos porque es precioso. hombre, Y además el público mismo, pero no lo vayamos a buscar porque puede que no pase. Porque el público tiene derecho a hacer lo que quiera. Entonces, si no quiere hablar, no habla. Y hay muchos espectadores que nos dicen, yo tenía ganas de decir algo, pero es que, claro, no sabía si decirlo. Entonces, digo, si lo vas a buscar es cuando te lo puedes cargar. claro. Lo has titulado Stockman. Intencionadamente, porque necesitamos ahora mismo un Stockman. Sí, un poco, sí, fue un poco, aparte que me parecía que era un nombre muy contundente. Sí. Stockman, pensé, esto se te queda en la cabeza. Me gustaba mucho El enemigo del pueblo como título, me parece un título alucinante, es conocidísimo, además, incluso, bueno, es que hay películas de Enemigo número uno, no sé qué es como, pero un grupo de hip hop americano de los primeros, pero como habíamos hecho una adaptación tan descarada del texto original, quitando gran parte del texto, quitando muchos personajes, y yendo a centrarnos únicamente en el tema de la corrupción moral y social de nuestra sociedad o de nuestros tiempos, tal, pensé que si la llamamos un enemigo del pueblo, igual la gente se sorprendía demasiado, decía, uy, pero ¿cuántos cambios? En cambio, si hacíamos, ya estábamos avisando de adaptación libre de una... Dije, pues si hacemos una adaptación tan descarada, es una manera de explicarle al espectador el porqué de esa adaptación, ¿no? Lo que estás pretendiendo. Luego, perdona, luego Claro. a veces yo me pregunto, luego ha ido muy bien y pienso que ha sido una gran idea, pero a veces me pregunto, igual habríamos hecho más bolos llamándose un enemigo del pueblo, ¿sabes? Porque a la gente le suena más, nunca lo Claro. sabes, ¿no? Y has comentado que los clásicos ordenan nuestra cabeza porque nos muestran lo que pensamos y no sabemos decir. Yo no sé si no sabemos decirlo o no nos atrevemos. Bueno, no nos atrevemos, sí. Yo creo que el cerebro es un sitio donde hay muchas palabras y luego escogerlas y ponerlas en orden es cuestión de pericia o de pereza o de miedo, son muchas cosas, ¿no? Estos tíos se hicieron tan grandes porque no tenían nada de eso, cogían las palabras, las ponían ahí y te lo decían. Entonces, tú a veces te gustaría decir eso y no puedes o no sabes, o sencillamente lo estás oyendo y cuando lo estás oyendo estás pensando, yo pienso lo mismo, Sí. pero tú nunca habrías sido capaz de decir eso en un bar hablando con tus amigos, porque no eres capaz de organizar todo ese discurso que muchas veces comprendes intuitivamente, ¿no? En el amor, por ejemplo, esta es una trama muy política, si quieres, o muy social más que política. El amor es un tema que todos conocemos, todos sabemos lo que queremos, todos creemos saberlo, ¿no? A veces ves una buena película cuando hay un conflicto sobre el amor o así y de golpe te das cuenta, ¿no? Dicen cosas que dices, esto es verdad, esto es lo que a mí me pasa, pero tú esa experiencia eres incapaz de explicarla. Sí, Eso es pues a lo sí. que me refiero, ¿no? Que
no es que comprendan o vivan más cosas que nosotros, pero lo saben. Sí, Es como la música, ¿no? Todos nosotros somos músicos en potencia porque escuchamos música, nos gusta la música, tenemos un sentido musical, unos más que otros, pero luego hay gente que es capaz de hacer maravillas, ¿no? sí, es Eso es lo que pasa. como leemos una poesía y dicen, yo nunca hubiera escrito esto, ¿no? Pero en cambio eres capaz de comprender eso. Ujú, Me refiero un poco a eso, ¿no? Que tú cuando lo lees te das cuenta que tú eso ya lo sabías, pero tú nunca habrías puesto esas frases juntas. ujú. Al final el personaje de Stockman se reconoce solo, ¿no? Quizá esa soledad la provoca la insolidaridad. Sí, claro. Bueno, de hecho se siente solo cuando realmente se da cuenta que está solo, que no hay nadie más para tirar para adelante, ¿no? Que todo depende de uno mismo, ¿no? Pero hay una frase de un poeta valenciano, Ovidi Montllor, no sé si lo conoces, que es fantástico, poeta, actor, cantante, y dice, todo Mm, empieza y acaba en uno mismo. ujú, Y yo creo que es un poco lo que le pasa a él, ¿no? Lucha, 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 pero al final se da cuenta que la manera de cambiarlo no es depender de los otros, sino depender de claro. uno mismo, ¿no? Curiosamente, cuando se siente solo, se siente más fuerte. Ujú, Normalmente cuando te sientes solo, te sientes más flojo, ¿no? sí. Esa es la gracia, es la catarsis a la que él es. Toda historia un poco pretende eso, una buena obra de teatro lo que pretende es una catarsis. O es la catarsis del espectador o del personaje, pero alguien tiene que sufrir esa catarsis, ¿no? Si no, no tiene sentido el teatro. Y es un poco lo que le pasa a él, ¿no? Necesita pasar por todas esas peripecias para llegar al final y salir para adelante, ¿no? Ujú. ¿Cómo surge también la idea del cóctel y de cómo nos estáis invitando a una fiesta que acaba un poco mal? Viene de una cosa muy sencilla, que para mí es muy importante, que es, es una de las características de nuestra compañía, ¿no? Que para mí es muy importante que el espectador comprenda que es necesario para nosotros. Para mí no me gusta que el espectador se crea que puede venir, ver una cosa que pasa en un escenario y se va a su casa. Ajá, Eso es una cosa que lo hacemos juntos. La experiencia teatral la hacemos juntos. Nosotros hacemos la función y tú la ves. Pero es una experiencia conjunta. ujú, Y el espectador tiene que saber, comprender eso. A mí me gusta, no sé, yo a veces le doy la cabeza, sí, me sí. da por irme loco en mi cabeza, pero para mí es entonces una manera de decirle al espectador, compartimos este momento, y de aquí viene el compartir el ponche con el espectador, que luego va a servir, sin que él se dé cuenta, para que cuando esté viendo la función se sienta todavía más partícipe de esa ficción, porque él ha sido invitado a ese mismo ponche que están todos participando, ¿no? Pero realmente viene un poco de generar esa conexión que tú llegas como espectador, te pones a oscuras, aparece un actor, tú a oscuras, ahora él está iluminado, se acaba, él está a oscuras y tú estás iluminado. Y hay como un salto ahí que nunca se rompe, ¿no? Entonces a mí Sí. lo que me gusta es generar un poco de diferencia. En el mucho ruido, por ejemplo, cuando llegaba el espectador, todos los actores estaban en la puerta del teatro aplaudiendo al espectador cuando entraba, diciéndole muchas gracias por venir, venga, sentaros. Sí, sí. O yo qué sé, anteriormente habíamos hecho el mal de la juventud y los actores estaban en el escenario y cuando ya estaba todo el mundo sentado decían, vale, empezamos, por ejemplo, ¿no? Ajá. O no sé, o en el Bania, por ejemplo, hicimos el tío Bania Ujú, y como ahí pasa el tiempo y es una casa en la que ha pasado el tiempo y el tiempo lo va dejando todo perdido y tal, pues están todos los actores cubiertos en el escenario, cubiertos con plásticos, como las casas, que sí, dejas sí, sí, para que sí. no... Pero toda la platea estaba cubierta con plástico y el espectador entraba al escenario, o sea, entraba a la platea y tenía que quitar su propio plástico para sentar en su butaca, Ajá. igual que los actores, ¿no? Entonces a mí me gusta un poco generar ese espacio de conexión entre nosotros, un Ujú, pelín antes del teatro, que nos une. ajá. ¿Crees que actualmente el teatro y el público en general tienen esa conexión o...? Tampoco es necesaria, eso es una neuronía. Quiero decir que Ah, cada uno haga lo que quiera. También es verdad que hay obras que lo que mola es no saber nada y entrar en la magia esa cosa de ensoñación, ¿no? Si yo voy a generar un mundo en el cual el espectador no está, observa algo que no le forma parte, ujú, entonces es bueno que no se genere esa comunicación tan directa antes. ¿Sabes? ajá. Si nosotros que tenemos una asamblea que nos es importante empatizar con el espectador, pues haber roto ese filtro antes es mucho más fácil. Cuando ven al espectador ya lo reconocen porque hace un rato no estaba hablando con él. Ujú. ¿Hasta cuándo este Stockman?
Aquí hasta el 1 de noviembre. Luego, pues ahora están apareciendo algunos bolos por aquí en la Comunidad de Madrid, Ajá. lo cual quiere decir que todo está yendo muy bien. Mientras se pueda, se va a mover. Claro, todo lo que es por Cataluña está muerto ya, hemos hecho 70 y pico funciones. Hombre, aún pueden salir. Ahora, el 20 de noviembre vamos a Manacor, también tenemos un festival, vamos a hacer ahí. Bueno, no sé, lo veremos. La verdad es que lo hemos hecho en catalán, hemos cambiado los actores, hemos hecho en castellano y funciona igual. Yo tengo contactos con un teatro de Lyon y tengo intención de presentarle el proyecto o por hacerlo con actores franceses. No sé si Ajá. saldrá, pero me gustaría intentarlo. Ujú. Porque sí que vemos que la obra aguanta lo que la echa. Sí. Pues ya por último, invita a los lectores de muchamierda.es a que vayan a ver Stockman. Pues yo realmente os invito a verla porque creo que es una obra que genera una enorme adrenalina y una conexión con lo que está pasando que hace que el espectador le pase físicamente cosas, no como a la Fuera dels Baus, sino una cosa más de adrenalina que no suele pasar en el escenario, creo. Entonces, bueno, no sé, 90 funciones llevamos ya o por ahí. Hoy en día es muy difícil, o sea, yo creo que eso os recomiendo que vengáis.